Los retos no son obstáculos para Mariana, experta resolviendo problemas de comunicación y relaciones públicas para instituciones mexicanas e internacionales. Ha dedicado su carrera tanto al sector público como a la iniciativa privada. Fue asesora en temas de comunicación y relaciones institucionales para Pemex, trabajó para el Banco Interamericano de Desarrollo y para la Embajada de México en Estados Unidos. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el ITAM y tiene una maestría en Relaciones Internacionales y Comunicación Internacional por la Universidad de Boston. La gerente general de Edelman México, Mariana Sanz, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos a Milenio Negocios, este programa que hacemos Ilana Sod y yo, Regina Reyes Heroles. Hoy tenemos una mesa o pantalla de mujeres con Mariana Sanz de Edelman. Gracias por estar con nosotros, Mariana. Acaban de dar a conocer otra vez el Edelman Trust Barometer de México para este año. Y resulta con que solo confiamos en las empresas de las 4 instituciones que analizan todos los años y de las cuales nos platicas también todos los años. Solo las empresas las vemos como éticas y competentes, que es muy importante. ¿Qué implica esto? Dinos, ¿y qué espacio debe ahora entonces llenar la empresa o qué responsabilidad les cae con esta confianza? Hola, Regina, pues gracias por invitarme nuevamente. Hola, Ilana. Hola. Aquí estoy como todos los años contándoles lo que nos arroja el Trust Barometer. Y sí, es interesante cómo este año vimos que se ponchó un poco la burbuja, que en años anteriores o en mayo, por lo menos cuando medimos al principio de la pandemia, habíamos visto que creció mucho la confianza en las diferentes instituciones. Había como grandes expectativas, les habíamos dado licencia al gobierno de que fuera un actor que pudiera solucionar lo que estábamos viendo delante de nuestros ojos. Y es muy interesante cómo vimos ahora en esta medición que estamos presentando a principios de año, que se tomó, y esto es importante aclararlo, estas encuestas se hicieron entre octubre y noviembre del año pasado, y lo que nos dicen es que se ponchó esa burbuja de confianza. Y hoy en día, y por primera vez en la medición que hacemos en el Trust Barometer de México, las empresas son la institución que más confianza tiene. Siempre habíamos sido el país que mostraba más confianza en sus ONGs, por ejemplo, y eso ya cambió. Hoy las empresas son las instituciones que reciben mayor confianza de los mexicanos. Y como decías, pues eso es una enorme oportunidad y una enorme responsabilidad también para los empresarios de este país, que saben que los mexicanos estamos esperando que algunos de los retos que tenemos ahí delante, las empresas sean quienes ayuden a solucionarlos y a quienes levanten más la voz para algunos temas que nos preocupan a todos. Mariana, qué bueno que mencionas las ONGs, porque precisamente te quería preguntar sobre esto. En el estudio, la confianza en las empresas está por encima de las ONGs, como decías, cuando no solo estas han sido las más golpeadas por el gobierno, al menos en nuestro país, sino que además velan por los intereses y los derechos de los ciudadanos. ¿A qué crees que se deba? Sí, fíjate que a mí fue de los datos que más me sorprendió este año, Ilana. Todos los años en México las ONGs eran las instituciones que más confianza registraban y de hecho éramos el país de todos los que se miden en el Trust Barometer que más confiaba en sus ONGs. Y este año eso cambió. Yo creo que tiene que ver con toda la tristeza del mundo, con la narrativa que hemos escuchado por parte de muchas autoridades, que finalmente, pues sí, se ve reflejada en la percepción de los ciudadanos que responden a esta encuesta. Y por el otro lado, fíjate que yo también creo que tiene que ver con la actividad que tuvieron frente a todo el problema de la pandemia y todo lo que hemos estado viviendo este último año. Yo no sé ustedes como ciudadanas cómo lo sientan, pero y esta es una percepción personal, pero siento que vimos como mucho activismo de las empresas, muchas declaraciones, mucho push de las empresas para muchas cosas, y a las ONGs las vimos un poco borradas. Cuéntanos un poco, ¿por qué ahora también salud y educación en estos sectores que son los que menos confianza tienen, se convierten después, un poco más adelante en el documento que nos compartiste, en problemas fundamentales que vemos con mucha más urgencia por resolver, incluso encima de la pobreza?
¿no? Entonces, me llama la atención esto, ¿no? Que cae la confianza, son de las cosas que tenemos que resolver, pero cuéntanos en este contexto de lo que estamos viendo, cómo cambia y qué tanto esto está muy ligado, como sabemos estas cosas son de percepción, a la pandemia y que rápidamente podría cambiar o no. Mira, creo que es bien importante la pregunta, Regina. En temas de cuidado a la salud, el sector perdió 14 puntos en este año, y el sector educación perdió 8 puntos. ¿Qué nos está diciendo esto? Yo creo que la respuesta es que está ligadísimo a lo que vivimos el año pasado y que seguimos viviendo con la pandemia, en donde estuvimos escuchando en las noticias, estuvimos viendo en redes sociales como esta incapacidad que teníamos en el sector salud de atender el problema de COVID-19, y además hubo muchos temas el año pasado que fueron ultra cubiertos por los medios de comunicación, como la falta de medicamentos para niños con cáncer, por ejemplo. Yo creo que toda esa parte otra vez la estamos viendo reflejada en la caída de la confianza en ese sector, y precisamente por eso también crece la preocupación por resolver esos temas, ¿no? Lo que nos está diciendo la gente es, me preocupa muchísimo que resolvamos el tema en educación, el tema en salud, más que antes. O sea, ya eran temas que estaban siempre saliendo en las mediciones de México, y este año el enfoque en resolver todos los retos que tenemos en ese sector se ven agudizados, ¿no? Con el tema de educación, pues lo mismo. Nos vimos un sector educativo que no estaba listo para esto, en ningún lado estaba, pero bueno, pues aquí los retos que tuvimos fueron pues mucho mayores y mucho más complicados que en otros países. Pero entonces es una burbujita también, o sea, podemos cambiar rápidamente con la vacunación, por ejemplo, a que no nos preocupe tanto de salud y educación en unos meses. Yo creo que no, Regina. Fíjate, si se van a los números que compartimos con ustedes, cuando ves el tema de los miedos, porque hacemos varias preguntas que tienen que ver con los miedos y las preocupaciones de la gente, si te fijas, por ejemplo, el miedo a perder el trabajo o el miedo a perder las libertades civiles, tus libertades como ciudadano, son mucho más grandes que el miedo a contagiarte por COVID-19. ¿No? Entonces, sí, estamos muy preocupados de lo que está pasando con la pandemia, con el virus, pero finalmente esas otras preocupaciones que son como parte ya de lo que estamos viendo en México todos los días, ahí siguen, y ahí sí es una cuestión de percepción. Nunca he visto que bajen en nuestras mediciones, al contrario, van subiendo. Entonces yo creo que esto solamente lo está agudizando y nos lo va a hacer más presente, porque yo creo que lo que vimos en términos de las debilidades de estos dos sectores este último año no van sino a agudizarse. Claro. Yo regresaría al tema de la confianza en las empresas por encima de las ONGs. Es que sí me sigue pareciendo increíble ese dato. No es raro que las empresas tengan un grado alto de confiabilidad, aun cuando este año de pandemia justamente no han podido pagar sueldos completos o incluso han dejado de pagar a sus empleados, cuando la pandemia misma ha acelerado el miedo a perder los trabajos. Claro, a ver, sin duda alguna, creo que todo está revuelto en este sentido, ¿no? Ahora, acuérdate que mucho de lo que preguntamos tiene que ver con la confianza. La pregunta es sobre confianza. Y la confianza es un poco ese pago que le das a alguien en anticipado, decir, me va a responder. Y al final del día, yo creo que lo que está pasando con los mexicanos es que sabemos que al final de cuentas, aunque estemos perdiendo unos el trabajo y demás, los que van a salir a responder van a ser las empresas. Y yo creo que lo que tiene que ver con este brinquito otra vez, Ilana, tiene que ver un poco más con la confianza en términos de la información que nos están compartiendo las empresas. Siento que las empresas, y eso hay que reconocérselos en México, han sido como mucho más certeras en términos de la información que comparten con sus empleados. Hoy lo que estamos, creo que cansados todos como ciudadanos también, es de esta información tan confusa, en donde un día te dicen una cosa, el otro día otra, no sabes qué hacer, cuándo vamos a regresar a la escuela, si vamos a regresar, no vamos a regresar. Y creo que las empresas en ese sentido lo han hecho muy bien. Han sido más claras en términos de lo que se puede y de lo que no se puede. Y te voy a decir, platicándolo quizás hasta cada quien en nuestros círculos cercanos,
hemos visto muchos casos de gente, por ejemplo, que le bajaron el sueldo, Ujú. pero que los mismos empresarios tuvieron una conversación muy franca con el equipo. Siento que hasta con estos retos y estos problemas de muchos despidos o de recortes de sueldo, la gente aprecia cuando hay honestidad en la comunicación y en la información. Hay una parte que me interesa mucho que es la de las redes sociales. Se entiende que la confianza sea baja en el sector de las redes sociales, sobre todo entre tantos escándalos políticos, fake news que abundan en las redes. Sin embargo, como nunca las personas están muy activas en redes, no solamente viendo, sino creando contenidos. ¿No es una especie de contradicción? Sí, sí es una contradicción en el sentido de decir, ahí estamos todo el día compartiendo y queriendo generar conversación y escuchar la conversación, pero al final del día una cosa es donde estás escuchando y otra tiene que ver con qué tanto le crees a esa fuente de información. ¿Cuántas veces la tendrías que escuchar esa noticia en alguna fuente a la que tengas confianza para verdaderamente hacerlo tuyo? Este año las redes sociales cayeron en términos de confianza 14 puntos, es una caída grandototota. Sí. Y ahí lo que nos está arrojando este estudio me parece que es muy interesante. Nos dice que 1 de cada 3 mexicanos no tenemos buenos hábitos de consumo de la información. Y eso me parece que es un dato padre porque nos deberíamos de preguntar otra vez todos nosotros qué tanto lo hacemos. Claro. Y una persona con buenos hábitos de información es alguien que está consumiendo información, se está informando constantemente. 2, que no está en echo chambers. El tercer punto es que tengas la práctica de verificar la información para saber si te la crees o no. Y la más interesante, que no repliques y no le des reply a información que tú no te cercioraste que es correcta, ¿no? Entonces, interesante, queremos estar todos ahí, estamos conversando, pero al final del día no le tenemos tanta confianza a lo que estamos viendo ahí. Pues, ¿qué opinan? Creo que el tiempo se nos fue, pero te agradecemos. Como siempre. Como siempre, siempre es muy breve y la verdad es que el estudio es increíble como para un segundo programa. Te agradecemos mucho, Mariana, esta entrevista. Y pues bueno, ya como ustedes dos que se conocen desde antes, me imagino que estaremos con el siguiente otra vez platicando. Encantada de la vida. Gracias, Ilana, y gracias, Regina. Y cualquier duda que tengan sobre estos datos de confianza, ya sabes que en Edelman estamos contentos de responderlos. Muchas gracias. Un abrazo a las dos.